La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa como todos los domingos, Jóvenes para los jóvenes en familia, las cosas lindas que nos ofrecen los movimientos, los grupos. Siempre hay cosas lindas para poder ver, pero no solamente ver, sino que sobre todo después participar. Ofertas, vamos a decirle de esta manera, que nos ofrecen los jóvenes, que podemos hacerlo también en familia. Hoy tenemos unos invitados especiales que vienen aquí a visitarnos y queremos compartir con ellos, y sobre todo ellos que quieren compartir con nosotros, con ustedes, queridos amigos, sobre actividades a las que todos estamos invitados a participar. Entonces le damos la bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí ya le ven a estos 4 jóvenes que vienen. Ellos se van a presentar así ellos mismos. Vamos a comenzar aquí por mi izquierda. ¿Qué tal? Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo primero que hacemos es decir nuestro nombre, de dónde venimos, qué hacemos, etc. Así ya nos vamos conociendo. Yo soy Cecilia, misionera de la comunidad Shalom. Tengo 28 años y estoy acá en Paraguay hace 3 años y algunos meses. ¿De dónde que você? Yo soy de Brasilia. Ahí de Brasilia, capital del Brasil, entonces. Sí. ¿Y qué tal es Brasilia? Nunca viajé todavía a Brasilia. Linda, linda ciudad, maravillosa. Los arquitectos les encanta porque es todo planificada, organizada. ¿Cuántos años tenés, me dijiste, Cecilia? 28. 28. Sí. ¿Y terminaste tus estudios en Brasilia? Sí, o sea, terminé y partí en misión a los 18 años. ¿A los 18? Sí. O sea que hace mucho ya que estás Muchísimo. como misionera. Y soy muy feliz. ¿Pero seguiste alguna profesión o todavía no? No. Ah, o sea, del colegio. Del colegio ya me fui en misión. ¿Cómo es la primaria y la secundaria? O sea, haces como acá en Paraguay. Sí. Vivís así normal y sí. Luego ya podés postular a una universidad sí. como acá. ¿Y pero normalmente justo a qué edad terminan? 18. A los 18. 17, 18 por ahí. Ya. Y justo a esa edad... Te decidiste y ya fuiste... Sí, justo a esa edad yo tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue literalmente decidir dar todo para Dios. Literal, mi tiempo, mi corazón, y dedicarme a la misión, ¿no? ¿En serio? Sí. A la misión. Qué bien, pero dentro de tu grupo, ¿cómo se llama el grupo donde están ustedes? Comunidad Católica Shalom. Ah, sí, Comunidad Católica Shalom. Bueno, ¿y dónde nació esta comunidad, Cecilia? Nació en Brasil, en Fortaleza. Ya. Eso. Bueno. Y bueno, nació desde, o sea, una inspiración de Dios. Nació primero en el corazón de Dios, pero por medio del fundador de la comunidad que todavía vive, gracias a Dios, se llama Moisés Acevedo. ¿Cuántos años tiene Moisés Acevedo? 62. ¿60 o 70? 60. 60, 62, sí. Ya. Sí. Qué interesante. Pero él, cuando tuvo esa experiencia con Jesús, era muy joven, ¿no? Claro, y a partir de esa experiencia, él quedó muy inquieto, muy movido por la evangelización de los jóvenes en su ciudad. Yeah. Y por una divina providencia, el Papa Juan Pablo II fue a un congreso eucarístico en Brasil, en Fortaleza. E Moisés foi invitado para oferecer algo ao Papa. ¿No? E Moisés quedou pensando, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer al Papa? ¿No? Imaginar un joven como nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que podría ofrecer a un Papa? ¿No? ¿Cuántos años tenía él, me dijiste? 18. Él tenía 22, si 22. no me equivoco. Ya 22. Era mayor que vos, o 28 o 22. Y sí. No como nosotros. Sí. Pero bueno, tenía 22, ¿no? Y... realmente tuvo esa inspiración, ¿no? En oración después de tener una experiencia de ofrecer su vida, su juventud por amor a Dios y a la humanidad. O sea, él como regalo se ofreció. Así mismo. Por amor a Dios y a los jóvenes. Y escribió una carta. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Mira un poco. Bueno, vamos a seguir hablando, porque interesante esto que me está contando Cecilia. Vamos a hacer primero la presentación. Aquí la mujer primero, aquí la que está a mi derecha. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Cómo es? ¿Y de dónde vos venís? Ella viene de Brasilia. Sí, yo vengo de São Luís, Maranhão.
San Luis, norte do Brasil. Ahí no tienen frío ustedes, todo el calor. No, el máximo de frío que tenemos es 24 grados en las mañanas con muchísima lluvia. ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? Porque es un lugar Porque así. es cerca de la línea de Ecuador. Ah, Y cerca de la ahí línea. allá hay definida estación de lluvia y sin lluvia. Solo, Ah, sí, solo esa estación. solo eso. Ya. Y la ciudad se llama San Luis. San Luis. Y es una ciudad grande. ¿Cuántos habitantes tiene San 1,5 Luis? millones. 1,5 millones, casi como Asunción, o más grande que Asunción. Sí. Ya, Es una ya. isla. Isla. Sí. Ay, mira que yo con mi geografía es la única parte de Brasil que no conozco, che. Sí. ¿Por es qué no una me isla. invitaron? Viste que ustedes lo de San Luis, ¿verdad? Lo de San Luis. Estás invitada. Essa cidade, nós fomos fundados pelos franceses. E aí depois Portugal tomou de volta nosso que era. E aí por isso falamos português, não falamos francês. Mas você fala um pouco de francês ou não? Já não. Senhor. Só é como de senhor, senhor. Así, Señor. Nada mais que isso. Bueno, ¿y vos cómo hiciste? ¿Vos estudiaste en San Luis? ¿Cómo? ¿Pero cuántos años tenés? Ella dijo 28. ¿Vos cuántos años tenés? 26. 26. 26. Entonces, pero ¿cómo tenés la carita así tan jovencita? Bueno, yo creo que de mi mamá. ¿Qué es lo que ustedes comen para mantenerse así? ¿O se pintan o qué hacen? Yo creo que tal vez mucho por otro. ¿Así? Mucha torta de mandioca. ¿Y usted, necesitan comer. ustedes comen el feijão también, esa parte? Sí, total. Ya, o sea, en Brasil, todo Brasil, feijão. Feijão, Mira feijão. que- Feijão, arroz. Está bien. ¿Y de qué año vos estás? Samara me dijiste, ¿verdad? ¿De dónde viene ese nombre, Samara? Ó, mi mamá conta que decidiu de la nada, pero depois eu descobri que é um nome hebraico. ¿En serio? E há uma curiosidade sobre Samara, esse Samara. nome. Tengo que mirar un poco hebreo, que- Samara. Eu não sei pronunciar em hebraico, pero Sim. há alguma coisa que diz como fruto de santidade, que foi o que Santa Isabel falou para Nossa Senhora. Bendita es el fruto de tu vientre. Cuando rezamos la Ave María en hebraico, habla como el radical de mi nombre. Samara, una cosa así. Ya, bueno, voy a investigar un poco, che, a ver la pronunciación después cómo se... bueno, interesante. Bueno, así entonces estamos, y vos también perteneces al grupo Shalom. ¿Hace cuántos años, Samara, que estás en el grupo? Há 6 anos. ¿Y en Paraguay hace cuántos años? 6 meses. 6 meses. E você, onde praticou espanhol, já sabe falar? Ah, estudei um pouco em casa, assim, né? Na escola, allá em Brasil, pero pouquíssimo. Sí, Já fui sí, sí. aprendendo acá com os paraguaios. ¿En serio? Llegué a hablar mucha cosa. Pero hablabas mejor que el francés. Sí, seguramente. Está bien, bueno, te felicito. Gracias, Samara. Bueno, aquí entonces a mi izquierda, ahora los varones vamos a presentar. ¿Vos de dónde sos? ¿De qué parte de Brasil? No, yo soy paraguayo. Bueno, Yo acá pensaron que era alemán y todo. Ah, ¿no? sí, Pero alemán. soy paraguayo. Muy bien, yo soy Bruno Sebastián. Me gusta más que me digan Sebas. Sebas. Tengo 21 años y yo soy vocacionado de la comunidad católica Shalom. Estoy en la comunidad desde el año pasado. Así. Sí, y estuve haciendo o sea, estoy todavía haciendo mi discernimiento vocacional, primero para saber si soy de la comunidad o no, para Claro, saber claro. si Si te admiten o no te admiten. Exactamente. Si te quieren o no te quieren. Bueno, y aparte ¿Y la quiénes comunidad... son? ¿Estas chicas que te van a admitir o no? No vino mi formadora vocacional, No pero son tus formadoras. en Está gran bien. parte sí también. Sí, también, Entonces, la comunidad se divide en dos partes, ¿verdad? En la comunidad de vida y la comunidad de alianza. Ya. La comunidad de vida son los que más salen en misión, los que dejan toda su vida, o sea, la parte de la ofrenda, ¿verdad? Sí, sí, Y la comunidad de alianza es lo que, o sea, son las personas que trabajan más en sus rutinas diarias, ya sea Claro, en claro. las universidades, en el trabajo, en su casa mismo. Entonces, de vez en cuando también salen en misión. Ya. Y bueno, yo estoy haciendo también ese proceso de discernimiento Para saber dónde vas a estar. en dónde voy a Sí, estar, en ¿verdad? tu vida rutina, o si te vas a entregar totalmente. Totalmente, ¿verdad? Y entonces ya te van a exactamente. mandar lejos de aquí. Exactamente, O sí. pámala limpio. Sí, la peiteta.
Totalmente. Entonces, también aparte de eso estoy haciendo un discernimiento vocacional para el sacerdocio. Ah, mira, Es así. ya. Y, ¿Pero bueno, dónde? ¿Dentro de la misma comunidad o sacerdocio en general nomás? Antes de entrar en la comunidad estaba haciendo... Ya estaba haciendo, o sea, en 2022. Ah, sí. Y conocí la comunidad y ahí fue como más la confirmación de Dios para mí, o sea, eso es parte de lo que vamos a venir a invitar también, o sea, traemos muchas sorpresas, ¿verdad? Aparte yo como joven, ¿verdad? Tenemos muchísimas sorpresas para ustedes, todavía no voy a hacer spoiler, ¿verdad? Pero bueno, es de lo que vamos a venir a compartir un poquitito también, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué parte, Seba, vos sos de Limpio? ¿Cómo se llama tu barrio? ¿La ciudad misma o alrededores? Sí, yo estoy cerca de la parroquia San José. Era joven activo ahí. O sea, sigo activando un poco así de vez en cuando. Me suelo ir a las misas. Ya. Y soy del barrio San Ramón. Está pegado a la ciudad, más o menos. Ya. ¿Es el que va hacia Ruta 3 ya o se va hacia Piquetecué o hacia Luque? Porque ahí Limpio tiene que hablar de todas las rutas, ¿ya? Sí, está más o menos cerca de la Ruta 3. Ya. Exactamente. Bueno, así entonces estamos compartiendo con estos jóvenes. Y ahora el cuarto, no te vas a salvar, te queremos conocer. Bueno, ¿cómo te llamas y de dónde venís? Padre, yo me llamo Edson, yo soy de Brasil. No hace falta que diga, por un sotaque. Soy de una ciudad que se llama Paraipaba, que se queda en el estado de Ceará. Es una ciudad de playas. Ceará dicen que es un lugar muy seco, sí, poca lluvia, depende ¿cierto? del lugar también de Ceará, porque hay su parte que es seca, hay su parte que es un poco más de humedad. ¿Y eso queda cerca del mar o...? Cerquita del mar, cerca del mar. Mi ciudad, sí. Cerquita es. Porque yo estuve en Lorena, estado de San Paulo, cerca de Aparecida, Guaratinguetá, Cachoeira Paulita, todo eso, Nova. Bueno, pero tenía compañeros diocesanos que eran de Ceará también. Sí, hay muchos por cearenses. Por eso que yo escuchaba siempre, ¿verdad? A los de esta ciudad, ¿verdad? De Ceará. ¿Qué es? ¿Es un estado? ¿Ceará es estado? Ceará es un estado y ahí yo soy de una ciudad que se queda dentro del estado. ¿Y cuántos habitantes tiene esta ciudad? En Paraipaba es una ciudad pequeña, hoy creo que hay 40.000 habitantes. Ya, o sea, un pequeño. Sí, es una ciudad. Sí. Pero muy conocida por el tema del turismo. Entonces, por el turismo. El las mar. personas se van para allá a sacar vacaciones y todo. Sí. Bueno, ya sé un lugar donde voy a ir de vacaciones. Hay dos lugares. Dos ya. La isla del amor. La isla del amor, así se llama. Edson ya vivió Ay. Es muy lindo, gente. Busquen internet, van a encontrar cosas lindas, maravillosas. Bueno, así entonces estamos nosotros aquí recibiendo a este grupo Shalom. Ellos nos van a explicar un poco y sobre todo la propuesta también que nos traen para estos días. Estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy aquí con estos jóvenes, 3 contra 2, llevando rodó paraguayo, contra 3 Brasil. Pero ellos son, como dice, un mundo, ¿verdad? Un continente. Bueno, nosotros queremos saber algo, Ceci, de lo que es el Shalom, o sea, sobre todo cómo ustedes se organizan en cuanto al grupo, así para conocer un poco. Algo escuchamos de, ¿cómo era el apellido? Acevedo, ¿verdad? Del fundador, Moisés Acevedo, ¿verdad? De este joven. Pero ahora entonces ya está bastante mayor, 62 años, entonces ya creció bastante, ¿verdad? Bueno, fundador de esta comunidad que le llaman así justamente. Bueno, ¿y qué nos podés contar? ¿Qué nos podés decir entonces del proceso que hacen ustedes en su formación? Bueno, entonces como yo comenté, la comunidad nació a los pies del Papa Juan Pablo II. Sí. Y delante de ese momento de ofrenda, Moisés se dio cuenta que no era solamente algo pequeño, pero era una vocación, un llamado dentro de la iglesia, ¿no? Nosotros somos fruto del Concilio Vaticano II, ¿no? Es
esa nueva expresión dentro de la iglesia como respuesta para el mundo de hoy. Entonces, Shalom es una comunidad muy diversa que como que abraça muitos estados de vida, matrimônios, célibes, sacerdotes, jóvenes, niños, todo. O sea, todo tipo de público que ustedes se imaginan. O sea, la iglesia. La iglesia, exactamente, claro, el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo que peregrina rumbo al cielo, ¿no? Sí. Y nosotros componemos hoy, ¿no? O sea, después de esa experiencia concreta, hay la cafetería que no te comenté que es muy importante, ¿no? Sí. Surgió la inspiración de evangelizar a los jóvenes por medio de una cafetería, porque si yo invito a un joven a ir a un grupo de oración, a la iglesia, él no va. A la misa, vamos todos a la misa. No va. O sea, como que sí, como algunos me dicen, enseguida, Diego, yo no sé nunca cuándo es ese enseguida, porque a veces nunca llega. Enseguida me voy, enseguida. Eso, enseguida, ¿no? Pero sí. pensando en estos jóvenes que jamás se irían a una invitación así, invitamos a un café. Y con sándwiches con nombre de santos, ¿no? Entonces le ofrecemos, mira, un Santa Teresita. Y la persona, pero ¿cómo así Santa Teresita? Y ahí empezamos a evangelizar. Ya. Entonces, por medio de la cafetería, la evangelización. Esa cafetería se esparció por más de 30 países y llegamos a Asunción, Paraguay, ¿no? Incluso vamos a cumplir 9 años. ¿Pero cuánto cuesta el café? Bueno, depende del café. Tenemos ahí el cappuccino, ¿no? Pero es un precio sencillo, no es tan caro así. ¿Así? Sí. ¿Pero venden el café? Sí, mixto, empanada, jugo. ¿Así? Venden de todo. O sea, tiene una cafetería. Mira sí, una cafetería. Y bueno, más allá de esta cafetería, tenemos un centro de evangelización, ¿no? Ese centro de evangelización está en General Santos, Casa España. Es cercano, ¿no? Para aquellos que están en todos los lugares pueden llegar ahí. Y en ese centro de evangelización tenemos capilla, espacios para grupos de oración. Y si vos que estás acá, que me estás escuchando, me decís, quiero conocer, me parece un poco interesante, puedes participar de un grupo abierto, ¿no? Ir a un sábado a las 4 de la tarde, no importa, o sea, no importa de dónde venís, de cómo estés, puedes llegar ahí un sábado a las 4 de la tarde y vivir una experiencia de un grupo de oración Shalom. Y van a estar jóvenes para estar contigo, para acompañarte, para bailar, para cantar, para compartir, para tomar un café, ¿no? Así. ¿Y qué bailamos ahí? ¿Un sambinha brasileño o también las polcas paraguayas? Bueno, estamos intentando ahí poner... De todo un poco. De todo un poco hay, realmente, ¿no? Pero Padre, sí. el deseo de nuestro corazón es hacer con que los jóvenes en especial tengan una experiencia profunda con Dios. Y no solamente tengan una experiencia, sino que sean alimentados continuamente. Y Shalom ofrece eso, ¿no? Ofrece la vida sacramental, la misa, ofrece la vida en comunidad, estar en grupo, la vida formativa, en vista de una vida profesional también, ¿no? No solamente todos dejan todo. Algunos también son llamados a estar en el medio profesional. Claro, no, y ahora que estaba diciendo también Seba que tenía el deseo vocacional, ¿verdad? O sea, de ahí comenzó. Pero yo, Edson, quiero contarte, ¿y vos cómo comenzaste con aquí el movimiento? ¿Quién te agarró por ahí? ¿Algún café muy rico, algún café capuchino? ¿O fue la empanada? No, o la música, porque veo que tocas la música también me encantó, así, pero la verdad que lo que me agarró mismo así fue una invitación de una prima mía que ya hacía parte del movimiento. Hacía parte del movimiento. Sí, y ella me invitó y todo, yo fui y participé de un retiro de carnaval en Brasil que hacemos. Sí. Que se llama Renacer. Es un retiro muy semejante al evento que vamos a hacer acá también. Sí. Pero ¿qué evento van a hacer aquí? ¿Cómo se llama? Yo confío. Es el evento que vamos a hacer acá. Yo confío. Sí, entonces es un evento muy semejante que yo participé también, pero allá nosotros hacemos en el tiempo del carnaval en Brasil. Yeah. Y tuve mi experiencia con Dios allá, así como cualquier otro joven en el mundo, yo vivía normal y todo, pero después que tuve la experiencia con Dios, ahí muchas cosas cambiaron, así. Sí. La vida sacramental, la vida de oración, ¿en serio? Todo. Pues yo no sé si te pregunté, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 27. 27, sí. Creo que a vos no te pregunté. Y justo le pregunté a las damas a quien no tengo que preguntar. ¿Cómo es eso? A él le pregunté, 21, 21, 28, 26 y 27. Ahora 27. Viste que me acuerdo todo. Bueno, Edson, ¿y la música cómo comenzaste? ¿Cuándo? Bueno, antes de conocer Shalom, yo tocaba cavaquino. Cavaquino, sí, para tocar samba y todo. Sí, bueno, como un buen brasileño, ¿verdad? Sí. Y yo aún toco, ¿verdad? Y después que conocí la comunidad,
yo ingresé en un grupo de oración y yo participaba de un grupo de oración y no había nadie que tocase la guitarra. Entonces bueno, yo voy a aprender a tocar guitarra también para tocar en la tiene que hacerlo. Porque yo aprendí a tocar cavaquinho solo, ¿entendés? Entonces guitarra también es posible aprender solo. Y yo aprendí y las músicas así fueron así, me encantando y todo, y así estoy a 9 años tocando guitarra. 9 años ya. Sí. Qué espectáculo. 9 años de vida misionera, la verdad. ¿Y vos, Samara? ¿Cómo es que te agarraron por ahí? Música também. Também? Não me diga. Sim, é porque allá em Brasil a comunidade promove um festival de concertos que se chama Aleluia. Ah, sim, sim. E em minha cidade há como se fosse uma semilla desse evento. É um evento que algumas cidades do Brasil têm. E aí eu tinha ingressado na universidade recém. E aí meus amigos de la paróquia me chamaram. Vamos a Aleluia e tudo. Vamos! E fuimos nomás. Y vos no querías estudiar y te fuiste a Aleluya. Quase isso. Broma, é porque minha faculdade estava suspensa as aulas por greves COVID. e todo. Não, greves. Foi em 2015. Sí. Eu não sei como se chama greve acá. Greve se llama, ahora o meu português ficou aí, entonces, sí. Paralización, una paralización. Sí. Bueno, ya me vendrá. Y bueno, y ahí entonces yo me fui con mis amigos e aí já descobri que a comunidade não era só música. Sim. Descobri que havia grupo de oração. Fui algumas vezes, pero acabou que por a rotina da universidade eu não conseguia permanecer. E aí depois abriu um grupo de oração Shalom cerquita da minha casa. Ah, en serio. E aí era 5 minutos da minha casa. Bueno, não havia mais excusa não para não ir. Claro, e aí eu me fui. Isso foi Qué bastante interesante. divertido. ¿Y vos, Sebastián? ¿Cómo te agarraron por aquí, Che? Yo soy fruto justamente del seminario de vida que vamos a invitar. Sí, no exactamente. ¿De hace cuántos años? Del año pasado. Del año pasado. Pero antes de conocer Shalom, justamente yo conocí por las redes sociales. Ahí si es que quieren seguir, estamos en las redes sociales como Shalom Asunción. Y también tenemos otra página que es exclusivamente para jóvenes que se llama Proyecto Juventud. Y, o sea, se llama PJJ, que significa Proyecto Juventud para Jesús. Y ahí alzamos de todo, invitaciones, reflexiones también, muchas cosas alzamos ahí que a mí en particular me llamó la atención. O sea, yo miraba así por las redes sociales, ¿verdad? Claro. Y me parecía muy extraño ver jóvenes como yo que eran tan alegres. O sea, claro. Lo que yo destaco mucho de Shalom es la alegría realmente. O sea, como jóvenes ahora en el mundo actualmente hay muchas cosas que pasan normalmente, ¿verdad? Entonces era algo que me sorprendía bastante. O sea, ¿cómo puede haber jóvenes que sonrían tanto pasando cosas así que normalmente un joven pasa, ¿verdad? Claro. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención. Y era solo por redes sociales. Y cuando yo pisé Yo Confío, ¿verdad? El seminario de vida ahí cambió totalmente. O sea, o sea, yo justamente hace poco compartimos, ¿verdad? Y digo, era el cielo de jóvenes santos. ¿Sí? Totalmente. Y entonces ahí fue cuando yo tuve la primera impresión de Shalom, ¿verdad? O sea, jóvenes cristianos que se divierten tanto. O sea, no es solamente... O sea, porque normalmente un joven del mundo, vamos a decir, claro, que vamos a la parroquia y dicen, no, es muy aburrido, ahí solamente se reza y cosas así, ¿verdad? Claro. Y no, o sea, en Shalom era... O sea, no digo que las parroquias sean así, sino que las personas que no conocen a Dios, que no tienen una experiencia, tienen esa visión, ¿verdad? De la iglesia en sí. Entonces era bastante sorprendente eso. Claro. Y fue lo que me atrapó luego en las adoraciones, en serio, jóvenes, las adoraciones. En serio. Es muy, muy fuerte. Eso es lo que te gustó. Y fue cuando yo confirmé mi llamado al sacerdocio. O sea, yo tenía así mucho. Tenía ya, o sea, yo sentía en mi corazón que Dios me decía, vos tenés que ser sacerdote, pero frente a Jesús mismo ahí, en su presencia real, fue que yo descubrí eso, ¿verdad? Claro. Y fue por la música, o sea, el ambiente en sí es muy, muy increíble. Claro. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, entonces nosotros estamos así con esta visita del movimiento de los jóvenes que vienen de Shalom. Y ellos tienen una propuesta. Ahora nosotros vamos a volver enseguida, ¿verdad? Explicando un poco la propuesta que ellos tienen. Pero volvemos nosotros en minutos con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y este domingo nos encontramos con el Grupo Shalom, este movimiento, ¿verdad?, muy interesante, que tiene su fundador aún con vida, ¿verdad?, Acevedo. Y aquí tenemos la invitación que ellos aquí nos quieren hacer. Ya enseguida vamos a hablar y vamos a entender un poco la propuesta. Ceci, sos vos la encargada en decirnos un poco en qué consiste esta propuesta. Ya dijeron, ¿verdad? Yo confío, así se llama. Sí. ¿Qué es esto de yo confío? Así los jóvenes ya saben, y los padres también, y que quieran participar, fecha, lugar, y sobre todo, ¿en qué consiste? Bueno, ese nombre ya es algo fuerte, ¿no? Algo bueno, concreto, ¿no? Yo confío. Fue una inspiración de Dios en realidad para nosotros, de que en el día del Sagrado Corazón de Jesús, Jesús quiere derramar gracias particulares, quiere derramar gracias que quizás nosotros no conocemos, pero que Él quiere hacer con que nosotros conozcamos una experiencia profunda con su misericordia. Y hay muchísimos que necesitan de esa experiencia personal, ¿no? Entonces nosotros elegimos esa fecha. Todos los años, en el día del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a hacer una fiesta para aquellos que quieren volver a la casa del Padre, que quieren volver al corazón de Dios, ¿no? Entonces el 16 de junio cae Viernes del Sagrado Corazón, y el Viernes del Sagrado Corazón tendremos una misa solemne, ¿no?, en honor al Sagrado Corazón, con un momento fuerte de adoración eucarística. El sábado 17 de junio empezamos desde la mañana con momentos de teatro, prédica, adoración, momentos de compartir, como yo te comenté, ¿verdad? Y lo mejor, el sábado, después de todas esas experiencias, en la tarde tendremos un San Juan, ¿no? Para que inviten a aquellos San que Juan jamás... dice que sí. Sí, un San Juan, literal. Vamos a comer, ¿qué? Ahí, Bellú, Chipaguazú, asadito. Ese sería el sábado. El 17, sábado. entonces. El sábado 17 Sí. é um San Juan para aqueles que jamais se iriam a um evento católico. Invitar o San Juan del Sagrado Corazón, donde eu confio. E aí, em meio de todo isso, tendremos momentos de oração. Não? Se vos quereis receber oração nesse dia, vamos a estar aí para escutar-te. Não? Tendremos momentos de alegria. Não? Realmente é diferente. Como eu sempre comparto, es muy difícil decir, hay que probar, hay que experimentar. Claro, hay que conocer, claro. Hay que conocer. Porque realmente yo puedo decir maravillas, pero uno tiene que ir, ¿no? Y yo misma te comparto, ¿no? La última vez que estuve, yo no dimensionaba lo que estábamos organizando. Claro. O sea, yo estaba ahí en la organización y tenemos una capilla, siempre tenemos una capilla ahí. Pero ¿dónde hicieron esa vez? En el Polideportivo de María Auxiliadora. Polideportivo de María Auxiliadora, sí. Herrera y Tacuarí. Exacto. Herrera y Tacuarí, las hermanas salesianas. Sí, entonces ahí entré a la capilla y estaban más o menos unos 30 jóvenes metidos ahí. Y yo entré nomás para saludar a Jesús, para decir, hola Jesús. Sí. Y ahí en ese momento, los jóvenes arrodillados, postrados delante del Santísimo Sacramento, cantando, yo entré y parecía que yo entré en el corazón de Jesús. Ah, sí. En serio. Vos misma te sentiste tocada. Yo misma dije, ¿qué está pasando acá? Era una manifestación de la misericordia de Dios tan fuerte. Y para los servidores, ¿eh? Imaginar los participantes. Sí, o sea, los servidores vivieron esa experiencia. Claro. Incluso ahora nosotros no hablamos de otra cosa en la comunidad, ¿no? Yo confío. ¿Así? Claro, ahora, organización. ¿Cuántos años que estás con esto vos, Cecilia? Aquí en Paraguay, ¿cuántos años? ¿Del Yo Confío? No, vos que viniste a Paraguay. 3 años y... 3 años. 3 años y algunos meses, sí. Pero de los 18, más de 10 años que vos estás en Shalom. Sí, ¿Y dónde estuviste antes, tu experiencia? En primer año fue en Florianópolis, en una ciudad del sur. De Brasil. De Brasil. Pero ahí también vos vas de lugares hermosos a lugares hermosos. Y bueno. Florianópolis es muy conocido por los paraguayos. Sí. Por las playas y todo eso. Es una isla también. Sí, una isla. ¿Les gusta la isla a ustedes? Sí. Y bueno,
entonces pasé por muchos lugares, así Sí, muchos sí, no, sí, en sí. realidad Sí. pasé mucho tiempo, o sea, pasé un año ahí, después Brasil nuevamente me fui a Ecuador, 4 años y medio, Ah, ya. y viví en Guayaquil, y luego me enviaron a Asunción. Estoy Ya. feliz acá, ¿En serio? de verdad me encanta. ¿Qué te gusta más, Ecuador o Paraguay? Esa pregunta es difícil, pero ahora Paraguay, porque estoy en Paraguay. Eso quería saber. Ya sabía que iba a decir Paraguay, porque si no, todos te íbamos a... Sí, me iban a retar. Después de ese programa acá la gente ya me va a escribir, Cecilia, ¿qué pasó? No, cuando te vean en Ecuador te van a decir, ay, porque Ñan de Yañez él llega hasta Ecuador, ¿eh? Atención. Así es que hablar bien de Ecuador. No, yo amo los ecuatorianos. Bueno, ¿y después qué hacen? O sea, me dijiste que comienzan el viernes. ¿Cuál es el horario que comienzan el viernes? El viernes tendremos un momento de celebración eucarística a las 7 y luego de la misa, la adoración. O sea, a las 7, todos convocados. Todos convocados. Sí. Si vos querés llegar antes, Y después se quedan ahí hasta qué hora el viernes. el viernes no dura mucho, o sea, hay la misa y la adoración, puntual. ¿Y hasta No qué hay- hora no más o hay menos? muchas- ¿Una adoración de cuántas horas? ¿Una hora? 40 2 horas? minutos 40 de adoración, minutos de sí, adoración. sí. Y la misa ya no es después una hora cada y media. uno vuelve a su casa. Exacto, se El prepara viernes, espiritualmente porque ya. el sábado va a explotar. O sea, Ya. el sábado, Bueno, el sábado ¿a qué hora nos encontramos? si yo no me equivoco, tengo la programación acá 8:30 de la mañana. Bueno, 8:30 de la Sí. mañana, bueno, y después, y ahí seguimos. comienzan las actividades. Comienzan las actividades, tenemos la misa, luego el San Juan. Ese es todo el día. Todo el Mañana, siesta, tarde, noche. Noche. San Juan, ahí termina el momento de reunión con el San Juan. Vuelven a su casa. Volvemos a nuestra casa y el domingo, que Sí, es el Día del domingo. Padre, el Sí. Día de los Papás, ¿no? Queremos invitar a los papás a participar del Yo Confío en la tarde. Obviamente, las familias van a estar desayunando con sus papás, almorzando, ¿verdad? Viviendo su momento familiar. Y en la tarde nosotros volvemos. O sea, el domingo a la mañana dejan libre. Libre. Todo tranquilo, cada Exactamente. uno. ¿Y a la tarde? ¿De qué hora vamos a encontrarnos el domingo? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Sí. Para que O sea, dé tiempo con de todos los almorzar, del papás. asado, de todo. Te ya, ya. vas al Yo Confío a vivir, eso sí. El domingo es uno de los momentos más importantes porque tenemos un momento de efusión en el Espíritu Santo, donde nosotros clamamos al Espíritu Santo una renovación y de verdad es una de las experiencias más fuertes que Claro, hay, ¿no? claro, O sea, que claro, uno claro, necesita claro. vivir. Sí, Y eso sí, es un gran regalo para los papás. Luego Claro, una claro. misa de cierre justo por los papás también, ¿no? Ya, O sea, sí, para cerrar sí, todo. sí, sí. Y es bueno, quería compartir también que el evento tiene un costo simbólico, ¿no? De 15.000 guaraníes, Ya. pero también tendremos seminario de vida para niños, eso es muy ya. importante. En ese Mientras- mismo encuentro. Ese mismo encuentro, o sea, si Ya. los papás O están sea, así, Dios mío, ¿qué voy a Le hacer llevan a conmigo? los niños allá, en el otro patio las hermanas, el otro los jóvenes y Exactamente. otro los papás y las mamás. Exactamente. Ya, qué lindo, che. Bueno, Edson, yo quiero saber, vos cuántos encuentros de estos ya hiciste aquí en Paraguay. ¿O vos hace cuánto que llegaste aquí? Yo llegué acá, padre, hace 4 meses. que llegué acá. Entonces todavía no. Recién llegué. Recién llegado. ¿Y Sí. tu español cómo es? La cuestión de castellano. ¿Dónde Bueno, yo aprendiste? llegué y los jóvenes empezaron a me enseñar, porque yo llegué justamente en la víspera de Pero un sin camp- hablar castellano o ya. Sin hablar nada. Sin hablar Nada, nada. A la cuenta. Vos tenés super capacidad de castellano. Entonces. Sí, yo creo que tengo una capacidad de aprender las cosas solo, entonces, Sí. así como sí, guitarra. eso, me dijiste la guitarra, ¿entendés? cavaquinho también. Sí, también. Ahora español. ¿Y guaraní cómo andamos? Ahí se va. Y Porã. Me ganaste, ahí con eso ya dijiste todo. Si me decía iba ahí, entonces iba. Bueno, estoy bien, padre, creo que estoy bien, estoy Ya, aprendiendo ya, ya. todo bien acá. Sí, 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 me sí. encanta todo lo de la cultura de Ya. ustedes acá. Pero Paraguay. en otro lugar estuviste ya de estos encuentros. ¿Yo confío en todo el mundo o solo aquí en Paraguay? Acá, y lo que pasa es que el Yo Confío es un evento justamente, es como una profecía de Dios para el pueblo de Paraguay, ¿entiendes? Para el pueblo de Paraguay. Porque, por ejemplo, usted estaba hablando y yo recordaba acá que la comunidad católica Shalom está a servicio de toda la iglesia de Paraguay Claro, y del claro. mundo todo, la verdad. Sí. Pero acá es una inspiración de Dios, ¿no? El Yo Confío, justamente porque salió del corazón de Jesús, Claro, ¿entendés? claro. Y yo recordaba también que el primer evento que se pasó acá del Yo Confío fue un evento virtual, ¿verdad? Sí. Porque estaba en pandemia. Sí, empezó en el virtual en la pandemia y después salió de la pandemia y empezamos a hacer el evento presencial y ahí estamos alcanzando muchas personas. En serio, che.
Qué interesante. O sea, en los otros lugares ustedes tienen otro nombre, porque vos dijiste hace rato que conociste otro encuentro. Sí, es un evento muy semejante que tenemos en Brasil que se llama Renascer. Renascer. Sí, es un evento justamente en el periodo de carnaval. Allá en Brasil hacemos justamente para tener una opción para las personas que quieren tener una experiencia con Dios. Y también es un evento muy grande. Y acá en Paraguay tenemos el Yo Confío. Bueno, para cada región donde hacemos el evento hay una profecía de Dios. ¿Entiendes? Y acá es el Yo Confío, que es la profecía para nosotros. ¿Y vos, Samana? ¿Dónde? ¿Ya algo de Yo Confío? No, bueno, 6 meses que vos estás aquí. Sí. Por lo tanto, aquí en Paraguay todavía no. ¿Pero algo semejante en otro lugar? Sí, tuve Renascer también en ciudad. Renacer. Renacer también. Y renaciste. Renací total. Mi experiencia así, más fuerte de llamado vocacional fue en un Renacer. Porque en Aleluya yo conocí la comunidad, pero en Renacer yo renací literalmente. Fue un año que fue el día de mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Y ahí yo me fui a ese evento y dije a Jesús, yo no estoy bien. Yo estoy muy perdida, no en fiestas y todo, pero yo no estoy feliz. Entonces, si todos acá dicen que vos podés me hacer feliz, yo lo quiero. Quiero ser feliz. Y mira qué lindo, che, porque el día de tu cumpleaños, entonces renaciste. Renací total. ¿Viste? Entonces, ¿y cuántos años cumplías? 20. Entonces de los 21 ya era gente nueva. Sí, o sea, tenés ahora 6 años. 6 años tenés ahora. Sí. Y ahí simpático fue porque justo en mi cumpleaños del 21 yo estaba siendo enviada en misión. ¿En serio? Sí. También. Vos también elegiste la parte de misión. Sí, de la comunidad de vida, nosotros 3. ¿Y dónde fuiste primero? Ananindeua. ¿Dónde va a quedar? Ananindeua, ese es Tupí. No, es guaraní. Ananindeua, yo no conozco. Eso no es guaraní. Norte de Brasil. Y ahí después me fui a la casa de formación en Quixadá, en Ceará también. Quixadá, ese sí que no sé qué idioma es. Ese idioma de ustedes. Ese no es Tupí. Debe ser alguna otra. No, ustedes tienen muchísimas familias indígenas, muchísimas en Brasil. Muchísimas. Y ahí después pasé 2 años y 9 meses en Natal. Natal, sí. Y playa también. Ay, ya llegó de playa en playa. Y ahí después vine para acá. Para Paraguay. Y aquí no encontramos playa. No, pero... Solo playa de estacionamiento o playa de vehículo. No, pero hay playa de vehículo también. Yo ya conocí Encarnación, bellísimo. Así, Encarnación, ya se fue. Qué bien. Bueno, y limpio, che. ¿Cómo es eso que vos presentaste? Dijiste que hay 2 maneras, dijiste, ¿verdad? Entonces, lo de alianza... Sí. ¿Y la comunidad de vida? Eso para que la gente conozca un poco. Bueno, eso es más o menos de forma personal, o sea, un llamado personal que Dios tiene para cada uno, ¿verdad? Sí. A mí en particular, por ejemplo, yo me siento llamado a la comunidad de vida, que o sea, es dejar todo, ¿verdad? O sea, dedicar toda tu vida a Dios, a los jóvenes. ¿Vos querés eso? Sí, o sea... ¿Y eso cómo se llama? Esa es alianza. No, esa es comunidad de vida. Esa es comunidad de vida. Sí, y la comunidad de alianza, por ejemplo, es, o sea... En el lugar donde te encontrás. Sí, exactamente. Con los mismos estatutos de cómo viven los misioneros, ¿verdad? O sea, ellos siguen todo en la forma de vida, ¿verdad? De los misioneros, pero dentro de su lugar de trabajo, de vida, todo eso. Bueno, y ahora, por ejemplo, después de participar de ese seminario de vida, yo estuve así con luchas internas, ¿verdad? De saber si era diocesano o dentro de la comunidad. Claro. Y así ahora estoy acá, ¿verdad? Invitándole también a ustedes jóvenes que tengan esa experiencia. Qué bien. Porque es, en serio, entrar dentro de vos mismos para salir, para renacer justamente como estaban comentando acá. Claro. A partir de esa experiencia toda tu vida cambia. Qué lindo, che. Entonces ahí nosotros invitamos, ¿verdad? A todos los jóvenes, a todas las familias, el 16, viernes, desde las 19 dijiste, ¿verdad? 19, misa, celebración, después de nuevo el sábado todo el día, termina con el San Juancito. Y después, sobre todo, entonces, el domingo a la tarde. Día de los Padres va a ser ese día. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023. De marzo a noviembre.
Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Marzo, Introducción a la Biblia. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y en este domingo, con este movimiento, ¿verdad?, que viene do Brasil, ya unos años, que ustedes están aquí en Paraguay también, ¿verdad?, el movimiento Shalom. Bueno, y como siempre queremos nosotros ir concluyendo con algún mensaje. Siempre dejamos algún mensaje que ustedes tienen que hablar. Y vamos a ver, miren ahí la cámara y a ver si llegan a convencer a los papás, a la mamá, a la abuela, a todos, y sobre todo a los jóvenes, para que participen primero. Entonces, este 16 de junio, primero eso. Y después también el movimiento de ustedes, ¿verdad?, porque me parece una cosa maravillosa. Vamos a comenzar contigo, Edson. Bueno, ¿qué mensaje le dejaría ahí a los jóvenes y a las familias? Padre, me gustaría invitar a ustedes que están escuchando, a nosotros acá, a tener una experiencia, especialmente en el Yo Confío, pero también una experiencia con Dios, una experiencia que hace nos ofrendar nuestras vidas, que nos hace tener una experiencia mayor con el amor de Dios, con la misericordia de Dios. Por eso me gustaría invitar a ustedes que están ahí escuchando para dar una oportunidad a Dios para tocar el corazón, para que Él pueda tocar tu corazón, para que Él pueda alcanzar tu familia, tu papá, tu mamá, todos los que están cercanos de vos. Y queda esa invitación para ustedes ahí. Dios los bendiga. Muy bien, muchísimas gracias, Edson. Bueno, ahora vamos aquí. Primero los varones, ¿verdad? Entonces vos, ahí te va tocado entonces. Sí, después nos despedimos con las mujeres. A ver. Bueno, yo quiero hacer un llamado especial, una invitación especial para ustedes jóvenes. Así como una vez Jesús estaba paseando a orillas del lago y le vio ahí a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. Así también capaz ahora Jesús pase por su vida y les haga esta invitación, ¿verdad?, de ven y sígueme. O sea, y Pedro, todos dejaron todo lo que estaban haciendo ahí, dejaron las redes y le siguieron a Jesús. Y a partir de ese momento su vida cambió para siempre. O sea, hasta hoy, o sea, Pedro, cabeza de la iglesia, o sea, estaba ahí como primer papa, ¿verdad? Él hizo todo, o sea, gracias a toda su ofrenda, ¿verdad?, que era el más apasionado por Jesús. Bueno, y así lo mismo también puede pasar con la vida de ustedes, si es que se animan a seguirle a Jesús. Es solamente un salto de fe para lo que van a hacer, para lo que va a ser el Yo Confío, ¿verdad? Así que les animo a que puedan animarse a participar de este evento. Qué bien, muchísimas gracias. Entonces, Sebas, y ahora aquí, Samara. Bueno, a vos que quer encontrar tu felicidade, esse é el día que Dios ha hecho para vos. ¿Por qué? Porque en esa felicidad vos vas a encontrar a ti mismo. Y nesse encontrar a ti mismo vos vas a encontrar para que fuiste creado. Entonces, si tu vida hoy está muy assim, sem saber muito o que vai ser e tudo, eu te convido a conhecer. Solamente conhecer e pedir a mesma graça que eu pedi. Eu quero ser feliz. Y bueno, yo soy muy feliz. Renacer, dijiste. Renací. El día de tu cumpleaños. Viste que no me olvido. Muy bien, vale. Y 20 años. 6 años tenés ahora. Y puede ser que tu cumple también sea en estos días. Pero más que tu cumple de edad, de cuando naciste, es un cumple de tu experiencia con encuentro con amor de tu vida. Si quieres encontrar el amor de tu vida, vaya a confiar. De verdad, vas a encontrar el amor de tu vida. Oh, mis ojos brillan. Espectacular. Se nota que brillas, ¿verdad? Bueno, renací de nuevo. Pero eso porque tenés 6 años ahora. Bueno, y ahora Ceci. Tu mensaje, Ceci. Vamos a escucharte vos. Eu quero invitar a todos que estão aí, jovens, adultos, matrimônios, famílias, não? Que há um Padre de muita misericórdia, um Padre que está esperando-te, as portas estão abertas, não? E Ele espera que vos te vayas ao encontro e encontres tu próprio coração, que quizás esteja herido, quizás esteja necessitando de perdão, quizás necessita recomeçar,
y Él está esperándote para darte la mejor experiencia de tu vida. Por eso no podés perder el yo confío, para que vuelvas a empezar, vuelvas a confiar y vuelvas a creer en Dios. Qué lindo, muchísimas gracias. Entonces, Ceci, Samara, Sebas y Edson, entonces los que nos están visitando hoy aquí. Y como siempre nosotros concluimos, ¿verdad?, con la palabra de Dios, desde la Biblia, como el Señor nos habla, y desde aquí, ¿verdad?, tenemos que confiar. Aquí está, yo confío. ¿En quién vamos a confiar? Y bueno, el Señor siempre nos llama a escuchar su palabra, como siempre. Y entonces, ellos, como se llaman justamente, es un movimiento, ¿verdad? Movimiento Shalom, comunidad, así se llama, comunidad Shalom. Entonces utilizan este pasaje del capítulo 20 de San Juan, después de la resurrección. Jesús que se encuentra con sus discípulos. Son las apariciones que Jesús tiene entonces con sus discípulos. Y así dice la palabra de Dios. Ellos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, Shalom, ¿verdad? O sea, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús dijo de nuevo, Shalom, es decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Qué lindo entonces, queridos jóvenes, queridos papás, familia, todos lo que el Señor hoy nos está regalando. Justamente después de la resurrección, el Señor viene y nos quiere dar esta alegría. No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?, en el rostro de estos jóvenes, esa alegría también, ¿verdad?, de transmitir ese shalom, esa paz. De ella, el agua que tenemos en el corazón. ¿Desde dónde nos vienen? Y ellos mismos también nos fueron explicando y nos fueron diciendo, cuando existe el encuentro con Dios, viene la paz, el shalom. Lo que el Señor estaba diciendo en ese momento y ofreciéndole a estos discípulos suyos que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, una vez que confían en la presencia del Señor, ciertamente que todo cambia. Pero solamente cuando cambiamos y cuando recibimos la fuerza de Dios, entonces viene a continuación. Jesús no nos puede enviar a evangelizar si no estamos en paz con nosotros mismos. El shalom que primero tiene que venir para nosotros. La paz esté con ustedes. Y una vez que recibimos esa fuerza de Dios, el Espíritu del Señor, entonces, claro, reciban el Espíritu Santo y ahí entonces podemos también nosotros ofrecer. Eso significa perdonar los pecados, es decir, dar la posibilidad a todos para que puedan renacer, para que todos puedan tener nueva vida. Y hemos escuchado eso y tal vez nos hemos reído, ¿verdad, Samara? El renacer, y así cada uno, ¿verdad?, en su vida y en su corazón. Así que nos vamos despidiendo, queridos amigos, en el día de hoy. Les agradezco a ustedes, Ceci, Sebas, Samara, aprendí tu nombre, y Edson. Gracias, bueno, Pablo. que el Señor Jesús entonces nos bendiga también a todos y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Señor, adiós. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.